Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Habéis leído bien y efectivamente hemos recuperado una sección que hacía ya bastantes meses que no tocábamos, que es Me cambio a... Por si no lo habéis visto o no conocéis esta sección, lo que hacemos es cogemos un teléfono, lo probamos y os contamos nuestra experiencia, nuestra sensación, pero sobre todo desde un punto de vista del software. Y para este vídeo en concreto he elegido un teléfono al que yo le tenía muchísimas ganas. Uno de esos teléfonos que, de verdad, creo que va a ser uno de los teléfonos del año. Bueno, si quieres saber más, vamos a meter primero la intro y ahora te cuento. Bueno, vamos al lío. O sea, lo primero que querrás saber es qué teléfono hemos escogido para el vídeo de hoy, es decir, a qué teléfono me he cambiado. Bueno, te lo enseño directamente, es este telefonazo, o mejor dicho, este telefonito, que no es otro que un Asus Zenfone 8. Uno de esos teléfonos que ya te digo, creo que es uno de los teléfonos del año y que seguramente ya conozcas, porque es el flagship más pequeño que existe en el mercado. Un flagship que no renuncia a una parte técnica espectacular, que por si no lo has visto, ya sabes que en el canal de Topes de Gama tienes la review completa de la parte del hardware. Y de lo que hoy me voy a encargar es de contarte mi experiencia y mi opinión sobre los aspectos positivos y otros que no son tan positivos, que también los hay. Sí que quiero aprovechar para dejaros claro y recalcar que es una opinión, ¿vale? Es la opinión que yo tengo después de haber estado utilizando el teléfono durante un par de semanas y las sensaciones, las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado y en qué aspectos podría mejorar. Y obviamente al final del vídeo te daré una conclusión sobre qué me ha parecido el teléfono y si te lo recomendaría o no. Dicho esto, vamos a empezar ya por la parte positiva, ¿vale? Que aquí yo creo que es donde viene la parte más brillante de todo el planteamiento que ha hecho Asus de cara al software, porque seguramente la duda que tú puedas tener en este punto es, oye, ¿qué capa de personalización utiliza Asus? Bueno, Asus utiliza una capa de personalización que se llama Zen UI. Y siendo uno de los fabricantes que no es tan masivo como otros, como pueden ser Samsung o Xiaomi, es muy probable que no conozcas muchos de sus virtudes o sus defectos. Lo que te podría decir es que Asus en concreto te da una capa de personalización y una experiencia que es muy cercana a stock. Es uno de esos aspectos donde yo creo que Asus ha hecho un planteamiento, ya os digo, francamente inteligente, porque ellos han debido de pensar, oye, nosotros estamos muy especializados en ciertos sectores, por ejemplo, el gaming. Y de cara a teléfonos móviles, aunque tenemos cierta experiencia, no consideramos necesario el meternos en una capa de personalización muy intrusiva, donde cambiemos todos los aspectos, donde realmente tengan que reconocernos a través de esa capa de personalización. No, no. Lo que han hecho es justamente lo contrario. Es decir, vamos a dejar esa experiencia más cercana a un Google Pixel y lo que vamos a hacer es intentar aportar en aquello que conocemos, en el tema del gaming, por ejemplo. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto, que es ¿qué puede aportar Asus a una capa de personalización cuya premisa es dejarla lo más limpia posible para que sea lo más ligera y funcione de una forma ágil? Bueno, pues toda esa experiencia que te comentaba antes enfocada a juegos y a rendimiento es lo que han traído y han integrado en este Asus Zenfone 8. Es algo que se ve claramente en su genio de juegos, que no es otra cosa que su Game Mode o lo que nosotros conoceremos como un modo juego en cualquier otro teléfono móvil. Y de hecho ya sabéis que Asus cuenta con su propia línea de teléfonos gaming y ese Game Mode es el que han integrado directamente en el Asus Zenfone 8. Es decir, desde este teléfono vas a poder acceder a todo ese menú de juegos donde vas a poder controlar todo el tema de la temperatura, la frecuencia en la que está funcionando el procesador, los frames en la pantalla o incluso funciones un poquito más avanzadas como son la posibilidad de crear macros. En líneas generales ya os digo que es un modo juego muy bueno y que a mí personalmente me gusta mucho. Y de hecho, si a ti te gusta jugar a juegos es algo que vas a agradecer. A lo mejor no vas a crear macros en cualquier juego que juegues, pero siempre se agradecen opciones como las de optimizar el teléfono para que el rendimiento sea el idóneo. El rendimiento es otro de esos grandes puntos claves en este teléfono. Y es que es un teléfono que, como te he comentado antes, es el flagship más pequeño de todo el mercado, o sea, sin duda alguna. Y lo que pasa es que hay ciertas prestaciones que se ven un poquito menguadas, como por ejemplo pueden ser la batería. ¿Por qué? Porque contamos solo con 4000 mAh, algo inferior a otras alternativas del mercado. Y además, por otro lado, Asus no ha querido renunciar a prestaciones de alta gama, como pueden ser la pantalla de 120 Hz. Eso hace que en situaciones normales tu batería pueda volar. Y para eso Asus lo que ha tenido que hacer es optimizar muchísimo el sistema operativo, o mejor dicho, la capa de personalización. Cuenta con diferentes perfiles tanto para el tema de la batería como la capacidad de adaptar la pantalla al uso que estás haciendo. Y he de deciros que funcionan francamente bien. O sea, yo no he tenido grandes problemas de autonomía. Es cierto que en ciertas situaciones concretas donde a lo mejor me he venido arriba, he dicho voy a meter 120 Hz, perfil puro rendimiento y ahí obviamente mi batería se ha resentido bastante. Pero para el uso diario he de deciros que no he tenido ningún problema. Y no quiero acabar el repaso
repaso por la parte de aspectos positivos sin mencionar todas las opciones que ofrece esta capa de personalización de Zen UI. Ya os digo que son funciones que van un poquito más allá de lo habitual, porque lo normal que nos encontramos en cada fabricante es que sí o sí te quieren encasquetar su navegador web o sus aplicaciones propietarias o todo ese tipo de servicios que a mí personalmente no me terminan de ser útiles. Bueno, como os comentaba antes, Asus es muy consciente de que no es un fabricante que esté especializado en ese tipo de software y por eso se han limitado en ampliar las opciones al usuario. Opciones como pueden ser la velocidad de las animaciones, algo que normalmente está oculto en las opciones de desarrollador, o la forma de configurar las notificaciones de una forma un poquito menos intrusiva de lo habitual. Y también la posibilidad de utilizar ajustes directos con combinaciones de botones, es decir, todas estas opciones están enfocadas sobre todo a un punto funcional, algo que le da, no sé, para mí un valor añadido a este teléfono móvil. Yo os digo que la experiencia con el Asus Zenfone 8 ha sido súper positiva, por lo menos para mí. Me encanta cómo está resuelto Zen UI, me encanta la política de Asus de no querer meter software por meterlo y me encanta, ya os digo, todas esas funcionalidades avanzadas. Me parece, ya os digo, una estrategia muy inteligente para realmente garantizar una muy buena experiencia de usuario. Todo esto no quiere decir que no haya aspectos negativos o que no haya aspectos que tengan que mejorar. El primero de todos, lo siento Asus, pero de verdad, la personalización. Aquí encontramos un aspecto que es algo contradictorio. O sea, entiendo que han querido dar una experiencia muy stock, han querido dar una experiencia muy Google Pixel, pero con todas las opciones que ofrece este teléfono, ya os digo, toda la capacidad de controlar las animaciones, de personalizar, por ejemplo, incluso el LED de notificaciones, todos esos ajustes, me parece absurdo que no den opciones de personalización del teléfono como tal. Y me refiero a personalización un poco más allá de lo que ofrece, por ejemplo, Android Stock, que por si no lo sabéis, sí que os deja cambiar, por ejemplo, la forma del icono o ciertos acentos, pero no te va a dejar instalar un pack de iconos como tal, tendrás que utilizar un launcher. Lo mismo te puede suceder en otras funciones como pueden ser el Always On Display, que al final se quedan un poquito de escaso de alternativas, de ajustes para realmente llevarlo a tu gusto. Ya sé que muchos me vais a decir, bueno Antonio, pues instálate un launcher y ya está, ¿no? O sea, con eso solucionas el problema. Bueno, para mí instalar un launcher tiene dos inconvenientes. El primero es que ya tengo que estar utilizando otro software más, ¿no? Es decir, otra aplicación que va a estar funcionando en segundo plano para realmente llegar a ese punto de personalización. Y eso es algo que hemos hablado antes, que de cara al rendimiento lo ideal en este teléfono es tener el menor número de procesos ejecutándose de forma simultánea. Y por otra parte, muchos launchers y muchos teléfonos y muchos fabricantes generan conflictos a la hora de utilizar los gestos. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en Xiaomi, y todos los teléfonos de Xiaomi con MIUI tienen muchísimos problemas a la hora de utilizar los gestos. La solución de eso es utilizar otra aplicación más, pero es que entraría en conflicto con lo que os acabo de explicar. El segundo aspecto negativo que yo me he encontrado a la hora de utilizar este teléfono es el desbloqueo facial. Ya sé que esto no es algo que sea estrictamente software, sino que es más bien una combinación de hardware y de software, pero mi experiencia durante el uso que he tenido con el Asus Zenfone 8 es la de que no he sabido exactamente cómo funciona su desbloqueo facial. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. El desbloqueo facial del Asus Zenfone 8 funciona aunque lleve mascarilla, pero en cambio no funciona cuando llevo gafas de sol. Lo que me hace pensar es que el desbloqueo facial de este teléfono en lo que se basa es en tus ojos, o por lo menos en la mitad superior de tu cara. Y es algo que te genera esas situaciones que son un poco contradictorias, ¿no? El de estar utilizando el teléfono y no entender por qué no puedes acceder a él de una forma ágil. Y al final, pues, ¿qué te toca? Pues meter el código PIN, que si te da error, que si no sé qué. Bueno, ese tipo de situaciones que lo que hacen es que la experiencia no sea tan positiva como debería. E insisto, yo os digo que no tiene por qué ser un fallo del teléfono o de la capa de personalización como tal, sino que el uso de un Face ID, de un desbloqueo facial, a día de hoy, o por lo menos lo que yo creo, es que en otros fabricantes no está planteado igual que en el Asus Zenfone 8. Y el tercero y último de los puntos negativos, que ya os digo que ha sido algo que me he encontrado de forma puntual, que me ha pasado en situaciones muy concretas, y es problemas con ciertas animaciones, con ciertas transiciones, sobre todo al desbloquear el teléfono. Me explico, simplemente intentas desbloquear el teléfono, ya sea con el desbloqueo facial, la huella, el código PIN, lo que sea, y por lo que sea parece que hace una animación rara, que te abre una aplicación, te la cierra y luego ya te lleva al menú de inicio. Bueno, ya os digo que me ha pasado de forma puntual y entiendo que puede ser algo circunstancial y exclusivo de las aplicaciones que yo tenga instaladas, pero bueno, me parecía importante trasladároslo, porque al final ya os digo que se trata de una experiencia muy stock, pero aún así hay ciertas modificaciones en el sistema para integrar pues todo ese valor añadido que os he explicado que aporta Asus. Bueno, y con todo esto, ¿el teléfono es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Te comprarías un Asus Zenfone 8? ¿Sí o no?
Bueno, el teléfono es muy recomendable, de verdad. Toda la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva, es un teléfono que me ha gustado muchísimo y es un teléfono que le recomendaría sin dudar a todo aquel que le encaje este tipo de teléfonos. Y esta parte hay que tenerla muy clara porque este teléfono es un teléfono enfocado a un público muy concreto. Os recuerdo que es un teléfono muy pequeño, mucho más pequeño de lo habitual y eso, como os comentaba antes, tiene ciertas limitaciones en la batería, por ejemplo. Y es algo que si realmente eres ese perfil de usuario, te diría que no hay una alternativa mejor en el mercado y es que no tengo ninguna duda. Es un teléfono que por precio y prestaciones técnicas me parece una pasada, pero después de haberlo probado y después de haber visto cómo ha trabajado Asus, su capa de personalización, por mí te diría que te lo cojas ya, o sea, ya estarías tardando en comprarte este teléfono. Además, encuentras ciertas funciones que ya no es habitual encontrarte, como por ejemplo pueden ser el LED de notificaciones o un jack de 3,5, cosas que ya os digo no restan, pero que sí que te pueden sumar si realmente eres un usuario que está buscando ese tipo de características. Sí que os digo que tenéis que ser muy conscientes de que es un teléfono que tiene limitaciones. Y esas limitaciones no es porque los fabrique Asus, no es porque utilice Zen UI, son limitaciones por una cuestión física, es decir, por su propio tamaño. Limitaciones como por ejemplo son la batería, algo que es totalmente lógico, es que no, aunque quieran meter más miliamperios, no pueden, no cabe, es que directamente no cabe. Y luego algunas limitaciones que también son consecuencia de su tamaño, como por ejemplo son que se calienta mucho, ¿vale? Es un teléfono que es cierto que con un uso no necesariamente muy intensivo vas a notar que se calienta más de lo habitual. Bueno, yo creo que con el repaso que te he hecho y con todo lo que he contado ya te haces una idea muy clara de qué te puedes esperar con este Asus Zenfone 8. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te parece a ti, si te gusta el teléfono, si no, qué echas en falta a la hora de valorar este teléfono como una alternativa real. Ya sabes que aquí en los comentarios o en las redes sociales para contarme pues todo aquello que te pueda inquietar. Y por mi parte, poco más que contarte hoy, como te digo siempre, espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya resultado útil y que ya sabes que mañana tendrás un vídeo nuevo como todos los días aquí en el canal. Así que hasta mañana.